Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Soy Ana Cuevas Unamuno y esto es Astrología y más. Y me imagino que muchos y muchas estuvieron estos días viendo que se hablaba de tantos planetas retrógrados como hay en el cielo. Entonces quería hablar un poco de este tema, aparte de la luna llena que se hizo ayer en el signo de Piscis, en el eje de Piscis-Virgo. Y escucho a tantos astrólogos y astrólogas hablar del tema y me quedé pensando que en realidad las lunaciones, los planetas retrógrados, si bien nos impactan de alguna manera a todos y todas, fundamentalmente nos impactan a través de situaciones externas, sociales, en distintos sitios. Y en lo personal, ese impacto fundamentalmente sucede cuando alguno de estos planetas conjunta o hace un aspecto fuerte a algún punto importante de nuestra carta. Porque cuando no es así, a lo sumo puede traernos algún tipo de experiencia que a veces nos damos cuenta, otras veces no, en el área, es decir, en la casa de nuestra carta natal donde ese planeta esté retrogradando. Y me quedé pensando bastante en esto, porque a veces terminamos creyendo que todo nos afecta a todos y a todas de la misma manera, y no es cierto esto. ¿Qué significa la retrogradación? ¿Es real que un planeta en el cielo comienza a quedarse quieto y luego comienza a ir hacia atrás y luego vuelve a quedarse quieto y luego vuelve a avanzar? No. Lo cierto es que desde nuestra perspectiva, desde la Tierra, aparentemente vemos que el planeta hace esos pasos, es decir, que se queda fijo en un punto, empieza a ir hacia atrás, luego vuelve a quedarse quieto y vuelve a avanzar. Es una percepción que tenemos y por lo tanto, por supuesto, que nos produce algún tipo de sensación. Creo que hoy en día, con todos estos planetas retrógrados, básicamente lo más probable es que muchos y muchas lo que sintamos sea mucho cansancio, ganas de dormir, desgano, la sensación de que las cosas se traban, de que no avanzan. Y eso sí es cierto, porque la energía de alguna manera nos invita a un proceso de revisión, de introspección, de reparación. Lo que pasa es que no siempre nos damos cuenta qué nos está pidiendo que revisemos o en qué tema tenemos que hacer una introspección o una transformación, ¿no? Entonces, muchas veces esta energía que nos demanda esos procesos no nos es accesible. Y antes de contar un poco qué es lo que vendrían simbólicamente a pedir estos planetas retrogradando, quería contarles una historia de Filipinas, que dice que en un pequeño pueblo al lado del mar vivía un hombre en una cabaña. Una mañana decidió ir a recolectar cocos. Se levantó temprano, tomó su caballo y se fue al lado de la playa donde había muchas palmeras. Cuando llegó, vio que había tenido muchísima suerte porque las palmeras estaban llenas de cocos. Con algunas dificultades subió a la que tenía más cerca y fue arrancando un coco tras otro. Cuando terminó con esta, hizo lo mismo con la segunda palmera y así siguió hasta que tuvo una montaña muy grande de cocos. El hombre estaba muy contento porque había conseguido muchos cocos. Los fue colocando sobre su montura, pero había tantos que casi no cabían y el pobre animal estaba muy cargado. Empezó a caminar hacia el pueblo, pero como no estaba muy seguro del camino que había tomado, decidió preguntar a un chico con el que se cruzó. «Oye, chico, ¿te puedo hacer una pregunta?» El joven, que parecía muy despierto, se paró y le contestó con una sonrisa. «Claro». «¿Sabes cuánto tiempo tardaré en llegar al pueblo por este camino?»
chico miró al hombre y después a su caballo. Y tras pensar un momento, respondió: si vas lento, llegarás muy temprano. Pero si vas rápido, tardarás todo el día. Y sin decir más, siguió su camino. El hombre se quedó muy extrañado con esta respuesta y no le creyó. Por eso decidió espoliar a su caballo para ir más deprisa. Pero al cabo de pocos metros tuvo que parar. Con las prisas, los cocos que sobresalían se le habían caído. Así que amarró el caballo y volvió a colocar los cocos en su sitio. Para recuperar el tiempo que había perdido, hizo que el caballo todavía fuese más rápido. Pero los cocos volvieron a caer, aún más deprisa que antes. Y así siguió, una y otra vez, todo el camino. Recogía los cocos, hacía ir más deprisa el caballo, volvían a caerse y tenía que parar para volver a juntarlos. Claro, cuando llegó al pueblo ya era de noche. Ya en su casa se lamentó de lo que le había costado volver y comprendió entonces lo que el chico le había dicho. Si no hubiera ido con tantas prisas, los cocos no se le habrían caído y hubiera llegado mucho antes. A veces nos pasa lo mismo a nosotros y nosotras, que queremos hacer algo más rápido de lo preciso, de lo adecuado, y terminamos logrando lo que queremos mucho más lentamente, pues una y otra vez nos vemos enfrentados a demoras, a dificultades, a situaciones que debemos revisar. Por ejemplo, pensemos en Mercurio, que es el más famoso de los retrógrados del que todo el mundo habla, ¿sí? Que normalmente 3 veces al año se pone retrógrado, ¿sí? Entonces, después de haber aclarado esto de que los planetas en tránsito son más aptos para disparar hechos externos que para activar condiciones internas, a pesar de eso, generalmente un planeta retrógrado en tránsito interfiere de alguna manera con el flujo normal de las actividades representadas por ese planeta. Entonces, en el caso de Mercurio, se pueden generar situaciones frustrantes, demoras, fracasos, cambios de planes a último momento. También indica que no es el mejor momento para tomar decisiones importantes, para firmar documentos, acordar un compromiso o un contrato. Puede haber interrupciones menores en la comunicación, en el transporte. Si la actividad de una o uno es mercurial, o sea, tiene que ver con la comunicación, con los traslados, también va a estar más vulnerable. Como Mercurio rige tantas cosas pequeñas y aparentemente incidentales de nuestra vida, los problemas pueden aflorar desde diversas áreas al mismo tiempo. En general, las molestias van a tener que ver con todo tipo de comunicaciones, con mensajes confusos, con demoras en las correspondencias, con entregas postergadas, con máquinas estropeadas, con citas canceladas, cambios de planes, negociaciones de último momento. Claro, cuando hace aspectos difíciles a un planeta natal, entonces se va a sentir mucho más, ¿sí? Porque a la persona que este Mercurio retrógrado le toca un planeta natal, lo más probable es que no preste atención a los detalles. Puede confundir distintos asustos, descuidar factores menores, cometer errores con más facilidad. A veces el individuo ni siquiera se da cuenta, ¿no? También puede pasar que haya errores del pasado que ahora emergen y demandan nuestra atención. O que aparezca un objeto perdido. Lo real es que cuando Mercurio está retrógrado es mejor no dar nada por seguro, comprobar todo más de una vez y esperar a que vuelva a su movimiento directo. Esta vez tenemos también a Venus retrógrada, ¿sí? Y la retrogradación de Venus dura un poquito más que la de Mercurio y tiene que ver con dificultades en las relaciones amorosas, en las atracciones, en las respuestas emocionales, en los valores personales, en las asociaciones. También tiene que ver Venus con las situaciones financieras, ¿sí? Entonces, quizás necesitemos estar más atentos a estos temas, replantearnos
cómo estamos manejando nuestros vínculos, cómo estamos manejando nuestros afectos y cómo estamos manejando nuestra economía, ¿no? Nos sirve un poquito para eso. Claro, no es un buen momento para casarse, por ejemplo, y tampoco para divorciarse, ¿no? Vamos a decir. Pero vuelvo a lo mismo. Cuando hace un aspecto fuerte a un planeta natal es cuando más lo podemos sentir. Si no, lo más probable es que lo veamos en situaciones del país, en situaciones del mundo, ¿sí? Y no tanto en los vecinos, en los amigos, y no tanto en lo personal. Por otro lado, otro planeta que está en este momento retrógrado también, que es Saturno, que dura un poco más, porque dura entre unos 4 meses y medio, suele ocurrir una vez al año, y generalmente Saturno retrógrado hace más lentas las actividades de la casa en la que se encuentra. Entonces, de alguna manera, lo que está reclamando, entre comillas, sería que pensemos bien, revisemos qué es lo que estamos queriendo hacer, hagamos un plan con más realismo, con más eficiencia, para que más tarde pueda plasmarse de forma apropiada. También puede haber postergaciones y reveses en actividades mundanas, ¿sí? Por ejemplo, un asunto inconcluso que ahora nos vemos apremiados a resolverlo porque lo descuidamos antes. Esperar que algo que creíamos que ya nos iba a dar resultado, comprender que no, que por ahí va a tardar más tiempo porque hay que hacer algunos ajustes. Saturno generalmente nos lleva a ir más despacio, ¿no? A organizarnos mejor, a ser más realistas, a ser más cuidadosos, a no desperdiciar o utilizar mal un recurso cualquiera que tengamos. Normalmente es un buen momento para reorganizar y no para hacer nuevos cambios, ¿no? Sí para hacer ajustes, para, esto, básicamente para reflexionar, para saber que las cosas tienen su tiempo, para revisar lo que estamos queriendo construir en ese área. Ahora bien, en este momento otra de las cosas que pasa es que los que yo llamo los dioses cósmicos, Urano, Neptuno y Plutón, también están retrógrados. Claro que estos retrogradan durante mucho más tiempo, ¿sí? Entonces, ahí sí funcionan, piensen ustedes, a nivel de toda la humanidad, porque estos planetas, al retrogradar tanto tiempo, van a estar en la misma área, en el mismo signo, para toda la humanidad. ¿Y qué es lo que están implicando, de alguna manera, ¿no? Urano va a tener que ver con cambios que aparentemente estaban por suceder, pareciera que se reacomodan, se retrasan, puede haber un quiebre en el flujo habitual de los asuntos de la casa por la que está, una alteración repentina de los planes propios, sociales, mundiales, ¿no? Condiciones del medio ambiente imprevistas, estructuras que de golpe se vienen abajo, elementos inesperados que nos desafían. Es decir, Urano va a tener que ver con estos cambios que están fuera de nuestro control, que nos obligan a replantearnos cómo manejarnos, ¿no? Puede ser también que haya muchos impulsos que nos empujen, aunque no entendamos muy bien qué es lo que nos están reclamando, ¿no? En algunos casos, cuando hace algún aspecto importante a un lugar de la carta natal, la persona puede tener repentinamente una intuición, una iluminación, una claridad de algo que antes no estaba claro. Pero en general, vuelvo a decir, los planetas retrógrados impactan en nosotros cuando
hacen esta retrogradación contactando con algún punto importante de la carta. En caso contrario, vamos a ver que en el exterior suceden diferentes cosas que nos confrontan y nos invitan a hacer una revisión de nuestra mirada sobre la realidad. Este cuento que les conté creo que tiene mucho que ver porque cuando hay tantos planetas retrógrados, de alguna manera es como si el cosmos nos dijese que es un momento de ir más lentos, de ir más atentas, más atentos, de revisar para ver qué cosas necesitamos reacomodar en todas las áreas de nuestra vida, qué cambios vamos a tener que hacer a futuro y por lo tanto necesitamos planificar de qué manera los vamos a hacer, para que aprendamos a estar más flexibles y sepamos adecuarnos a las circunstancias que nos tocan vivir para poder vivirlas de la mejor manera, a mirar más allá de la superficie de las cosas, a encontrar, cuál es la causa de lo que se está moviendo, de lo que se está alterando, a ser más honestos y honestos con nosotros mismos para poder despejar aspectos que no nos estaban ayudando a fluir más positivamente. Neptuno posiblemente nos lleve a revisar cuáles son esos sentimientos enterrados que tenemos, que no les prestamos atención, las emociones no reconocidas, reflexionar un poco sobre estos temas, ¿no? Tratar de conectar con nuestro interior con más profundidad, darnos un tiempo, volver a lo mismo que les decía al cuento, ir un poco más lento para poder prestar atención a qué nos está pasando realmente por dentro, dejar que se disuelvan aquellas cosas que ya no nos son útiles, revisar esos puntos ciegos, las razones profundas que nos llevan a sentirnos a veces inquietos y con desasosiego y sin saber cómo reacomodar algún tema. Plutón nos pide que hagamos una limpieza, ¿no es cierto? Que nos desprendamos de aquello que nos está obstaculizando, que sanemos rencores, resentimientos, huellas que no nos dejan fluir plenamente. Cada quien sabe qué área de su vida siente en este momento más lenta, más trabada, más perturbada, pues en esa área o en esas áreas es donde debería poner mayor atención para ver qué es lo que necesita ser reacomodado. Y vuelvo a decir, muchas veces estas retrogradaciones nos pasan desapercibidas. A lo sumo experimentamos, digamos así, dificultades y trabas, demoras, cansancio, confusión, y no más que eso. Hoy quería hablarles un poco de esto para que empecemos a tener una mirada sobre los procesos astrológicos más realista. Nos encontramos en el próximo podcast. Espero que estén muy bien. Si te gustó el video, suscríbete y toca la campanita para que te avise cuando subo otro. Y si tenés dudas o preguntas, déjamelas en comentario que las voy a estar leyendo y respondiendo.